días, mi nombre es Ana Gabriela Silva y junto a mi compañero Fernández Pico vamos a explicar el ejercicio número 5 del libro de Jalil. Y el ejercicio dice así: en el juego modificado de tirar de la cuerda, dos personas andan en direcciones opuestas, no sobre las cuerdas sino sobre un trineo de 25 kilogramos en reposo sobre una carretera cubierta de hielo. Si los participantes ejercen fuerzas de 90 y 92 newton, ¿cuál será la aceleración del trineo? Días, mi nombre es Juan Andrés Pico y vamos a continuar con la explicación del ejercicio 5. Así pues, empezamos con la identificación del fenómeno. Según la lectura, podemos saber que este es un ejercicio de dinámica y se van a utilizar las leyes de Newton. Seguimos con la identificación de la información, que pues, es la información que nos da el ejercicio, donde el trineo tiene una masa de 25 kilogramos y se ejercen dos fuerzas por dos personas diferentes. La primera persona ejerce una fuerza de 90 newtons y la segunda persona ejerce una fuerza de 92 newtons. Pasamos a la identificación de las metas, donde pues, nos vamos a preguntar cuál será la aceleración del trineo. Seguimos con la modelación física, donde vamos a usar la segunda ley de Newton, como ya dijimos anteriormente, y vamos a definir nuestro diagrama de fuerzas, donde pues, la persona 2 va a tener una fuerza de 90 newtons hacia la izquierda, la persona 1 una fuerza de 92 newtons hacia la derecha, y nuestro eje de referencia, que va a ser desde el origen hacia la derecha, positivos, y pues la masa del trineo, que es de 25 kilogramos. Agregando la modelación física, podemos decir que la fuerza de fricción se expresa en el movimiento. Ahora, en desarrollo, aplicación y cálculos del ejercicio, podemos ver que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Tenemos el eje de referencia que desde el origen hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto, la fuerza 1, que va a ser 92 N, va a ser positiva y la fuerza 2, que va hacia la izquierda, va a ser negativa. Entonces, la resultante de las fuerzas nos va a dar 2 N. Asimismo, utilizamos la segunda ley de Newton, despejando la aceleración, que va a ser igual a las fuerzas sobre la masa. Y tenemos como la resultante de fuerzas 2 Newton y la masa la que nos dio el ejercicio, que son los 25 kilogramos. Teniendo eso, nos va a dar la aceleración de 0,08 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en base a la segunda ley de Newton, podemos concluir que la aceleración va a ser de 0,08 metros sobre segundo al cuadrado. Mi nombre es Juan David Rodríguez Laverde y pues voy a explicar la primera parte del ejercicio número 23 de Física Universitaria de Szymanski. Un esquiador de 65 kilogramos de masa es remolcado cuesta arriba por una ladera nevada con rapidez constante de 26 grados sobre la horizontal y la fricción es despreciable. A. Dibuje un diagrama de cuerpo libre claramente marcado para el esquiador. B. Calcule la tensión de la cuerda. Pues comenzando podemos ver un dibujo del esquiador de cómo es pues, el dibujo y el planteamiento del ejercicio. Vemos que nos dan la horizontal pues sería el eje X y pues la vertical sería el eje Y. Se ve que está en los 26 grados y pues bueno, continuemos con la siguiente. En la identificación del fenómeno, pues nosotros ponemos que este ejercicio pues, es un problema de dinámica de partícula en el cual se aplican algunas de las leyes de Newton. Entonces, para identificar la información, pues vamos a tomar el valor de E, o pues la letra E, para especificar todo lo que es respecto al esquiador. Entonces, pues la masa va a ser m, la velocidad va a ser b, el ángulo va a ser θ y la fuerza de fricción va a ser F de L. Entonces, la masa del esquiador va a ser 65 kilogramos, θ va a ser 26 grados con respecto a la horizontal y la fricción va a ser igual a 0 porque el ejercicio nos propone que la fricción es despreciable. Y la aceleración va a ser 0 porque la velocidad es constante. Partimos en la identificación de metas. Primero, nos planteamos el hecho de que tenemos que montar un diagrama de cuerpo libre, en donde Y va a ser la vertical, el eje vertical, y X va a ser el eje horizontal.
Para las metas, pues graficaremos en nuestro plano coordenado, que es el que les acabo de explicar, y en el siguiente, pues partiremos de la fuerza igual a masa por aceleración para hallar la tensión de la cuerda. Esa fuerza igual a masa por aceleración parte de la segunda ley de Newton. Pues eso es lo que yo les tengo que explicar. Ya a la siguiente diapositiva las explicará mi otro compañero. Bueno, ahora para la modelación física usaremos dos ecuaciones. La primera referente a la segunda ley de Newton, en la cual podemos ver que será la fuerza igual a la masa del esquiador por la aceleración de este mismo. Y calcularemos el peso por una definición que nos dice que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. En este caso será la masa del esquiador por la gravedad. Y por último usaremos la ecuación que nos dice que el seno de un ángulo va a ser igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Esto referente a la definición de ángulos de triángulos rectángulos. Listo. Ahora, en el desarrollo, aplicación y cálculos podemos ver nuestro diagrama de cuerpo libre identificado en la diapositiva anterior, que dijimos que nuestros ejes van a ser y positivo hacia arriba y x positivo hacia la derecha. Listo. Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre podemos ver que tenemos sobre el eje Y una fuerza normal y la fuerza, la componente la componente del peso, la componente Y del peso, que la podemos calcular con la ecuación que mencionamos anteriormente, es de definición de ángulo, de la definición de ángulos de triángulos rectángulos, ya que el peso forma un ángulo θ sobre el eje Y, en el cual podemos sacar dos componentes: la componente del peso x, que estará sobre el eje x, y la componente del peso en y, que estará sobre el eje y. Y luego en el eje X tendremos la tensión de la cuerda, la cual está remolcando al esquiador sobre la colina, y la componente del peso en X. Listo. Entonces, lo primero que haremos va a ser encontrar el peso del esquiador. Para esto nos vamos a referir a la definición antes mencionada del peso, que será la masa del esquiador por la gravedad, y reemplazamos estos valores. Sabemos que la masa del esquiador, por los datos mencionados anteriormente del ejercicio, que es la información que se nos da, es de 65 kilogramos, y la gravedad, por la teoría, sabemos que es de 9.8 metros sobre segundo. Estos dos datos anteriores los vamos a multiplicar, dándonos el resultado del peso de 637 newtons. Ahora hallamos la componente en X, que es la que nos interesa en este ejercicio, del esquiador, la cual será el seno de 26 grados, que es nuestro ángulo θ, siendo igual a el peso de la componente en X sobre la hipotenusa, que en este caso, viendo el diagrama de cuerpo libre, podemos ver que la hipotenusa es el propio peso. Reemplazamos estos valores y vemos que nos queda seno de 26, porque 26 es θ, ya lo mencionamos, y Wx, que no lo hemos encontrado, que es nuestra componente en X del peso, sobre 637, que es nuestro peso. Despejando Wx, obtenemos que W sub x, que es la componente en X del peso, va a ser igual a 637 newtons por el seno de 26. Resolviendo estas operaciones, vamos a obtener que la componente del peso en X
va a ser de 279.24 newtons. Luego, para hallar la tensión, tenemos que usar la segunda ley de Newton, la que es fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces vemos que la sumatoria de fuerzas va a ser, la sumatoria de fuerzas en X sobre el eje X va a ser igual a la masa del esquiador por la aceleración del esquiador. La sumatoria de fuerzas en X podemos ver en nuestro diagrama de cuerpo libre que va a ser la tensión porque está sobre el eje X dirección positiva menos W sub X, que va a ser la componente en X del peso del esquiador, y vemos que es negativa porque está sobre el eje X pero hacia la derecha, o sea, es negativa. Listo. Ahora, por los datos, ahora reemplazamos por la información que ya tenemos. Entonces, T no la conocemos porque es nuestra meta para hallar, menos 279.24 newtons, que es la componente del peso del esquiador en X, que ya la hallamos anteriormente, va a ser igual a la masa, que es 65 kilogramos, que es la información que ya nos ha dado el ejercicio, por 0 metros por segundo, que es una información que ya nos daba el ejercicio porque nos dice que la aceleración es constante. Y por la teoría sabemos que cuando la aceleración es constante, esta es igual a 0. Despejando t de lo anteriormente mencionado, obtenemos que t va a ser igual a 279.24 newtons. Esta va a ser la fuerza de la tensión de la cuerda. Entonces, respondiendo a la pregunta del ejercicio, que nos dice que calcular la tensión de la cuerda, podemos concluir que aplicando la segunda ley de Newton de fuerza, que es de fuerzas, obtenemos que la tensión va a ser igual a 273.24 newtons, y esta será la fuerza, la tensión de nuestra cuerda.